La región del Maule se encuentra preparada para enfrentar el virus ébola. ¿Cómo ha evolucionado el proceso de vacunación respecto del papiloma humano? Estas y otras inquietudes las queremos resolver con nuestra invitada, la Seremi de Salud del Maule, Valeria Ortiz. Bienvenidos, esto es Agenda Región. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de nuestro espacio Agenda Región y por supuesto también la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Valeria Ortiz. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora, nuestro país está preparado para enfrentar el virus del ébola, una materia que está en boga y que tiene preocupada a un amplio sector de nuestra ciudadanía, sobre todo después considerando algunos acontecimientos que ocurrieron en nuestra capital hace muy poco. Bueno, la verdad es que sí, nos encontramos preparados y esto ha sido algo dinámico. Hemos estado trabajando desde que, recordemos que se declaró una emergencia de salud pública de interés internacional los primeros días de agosto. Y esto fue porque, a pesar de que han habido brotes anteriores sobre el ébola, por el virus ébola, este brote en esta oportunidad se extendió a otro país, lo que hizo alertar, ¿no es cierto?, a la Organización Mundial de la Salud y lo declaró como una emergencia. Nosotros como país nos pusimos a trabajar inmediatamente a través de la Subsecretaría de Salud Pública, que representa por supuesto al Ministerio de Salud, y se nos dio la instrucción a nosotros también como región de poder iniciar un trabajo de colaboración que incluya al Servicio de Salud, que incluya al SAMU, nos incluye a nosotros como Seremi de Salud, pero también incluye a otros sectores de la organización y de la sociedad también, que tiene que ver, por ejemplo, con PDI, con Carabineros, con Bomberos, con ONEMI. ¿Ya? Este es un trabajo multidisciplinario porque se tiene que abordar desde muchas aristas. Y en ese contexto, este trabajo que ha sido sistemático, que ha sido dinámico también, porque hemos visto que ha ido cambiando, ¿no es cierto?, el escenario, que en un momento partió de una manera y ahora tenemos otro escenario con otros antecedentes, ha sido dinámico, ha cambiado y ahora nos encontramos ya con un plan de contingencia que está consolidado, que hemos trabajado como región, porque además hay que considerar que cada región tiene su dinámica, ¿no es cierto? Y por lo tanto nosotros tenemos que armar nuestro plan de contingencia que está avisado por el Ministerio de Salud y que se ha estado trabajando sobre él. Así que yo creo que en términos generales, por supuesto, estamos preparados, estamos preparándonos también y esto también se va mejorando día a día. Y en este mismo sentido, además de todo el trabajo preventivo que ya está siendo establecido por el Ministerio de Salud y todas sus redes en nuestro territorio nacional, de acuerdo a los estudios que han sido elaborados por el Ministerio, ¿existe alguna probabilidad, aunque sea muy remota, de que el ébola aterrice en nuestro país? Mire, la verdad es que siempre existe una posibilidad. Por algo nos estamos preparando, ¿no es cierto? Esperamos que no sea así y la verdad, para ser sincera, las posibilidades son muy bajas. Sin embargo, tenemos que estar atentos, nosotros no nos podemos quedar al margen de esto. Tenemos aeropuertos, ¿no es cierto? Tenemos fronteras, tenemos puntos de entrada, principalmente en Santiago y también en Magallanes, por donde podría ser un potencial ingreso, ¿no es cierto?, de alguna persona que tuviera algún antecedente de haber estado en los países. De hecho, ya han habido algunos casos sospechosos que afortunadamente se descartaron, pero existe cierta posibilidad que es baja. Y en ese contexto nosotros hemos estado trabajando porque queremos que nuestra población se sienta segura y tranquila. Estamos activos, estamos trabajando día a día, tenemos reuniones frecuentes, hemos estado capacitando y preparando a nuestros profesionales y a nuestro personal de las áreas de urgencia. De hecho, este viernes en los próximos días, tenemos un simulacro para poder ver efectivamente cómo decantar todo este plan de contingencia que hemos estado trabajando este tiempo. En este mismo aspecto, la población por de pronto puede continuar tranquila y sin mayor temor para evitar también que exista una psicosis colectiva respecto de este tema. Así es, y agradezco su pregunta porque quiero aprovechar también de decir que nosotros como país tenemos una salud pública muy fortalecida. Recordemos que
Años atrás se vivió la pandemia de la influenza, ¿no es cierto?, donde si bien tuvimos muchos casos, la mortalidad fue sumamente baja. Y por lo tanto eso quiere decir que nosotros tenemos herramientas para poder abordar este tipo de temáticas. Con respecto al ébola, tenemos efectivamente personas preparadas, tenemos una comisión en el Ministerio de Salud que son expertos, que se encargan de aportarnos con el tema de los planes de contingencia, de cómo se va modificando esta dinámica que tiene que ver con cómo enfrentar si es que hay un caso sospechoso de ébola. Tenemos profesionales preparados, tenemos gente que conoce mucho del tema, con mucha experiencia, hemos estado trabajando y por lo tanto en ese sentido yo también aprovecho de hacer un llamado a la tranquilidad. Nosotros estamos trabajando, estamos ahí, estamos presentes, sabemos lo que pasa, y estamos identificando a través del tiempo y a través de las distintas actividades que estamos haciendo, conociendo también cuáles son nuestras falencias y dónde tenemos que mejorar. Las experiencias que ocurren en Santiago cuando llega algún caso sospechoso nos sirven a nosotros para poder también saber qué aspectos debemos mejorar, optimizar, para poder recibir tranquilos, con toda la preparación posible si es que llega un caso sospechoso a nuestra región. En el hipotético escenario de que un caso de ébola se manifieste en la región del Maule, ¿qué recintos, qué establecimientos están habilitados para atenderlos? ¿Solamente hospitales? ¿Qué pasa con los centros de atención primaria de salud? Va a depender. Lo que pasa es que depende de en qué punto de la región, por ejemplo, hubiese un caso sospechoso, pero el protocolo es, y lo ha dicho el Ministerio de Salud, es que hay hospitales que están preparados para recibir, ¿no es cierto? Tenemos en el país algunos recintos hospitalarios, ¿no es cierto?, que están por sector, digamos, norte, centro, sur, ¿no es cierto?, que están preparados para recibir si es que hay un caso sospechoso de ébola. Entonces lo que hacemos es preparar al personal de urgencia para saber cómo debiera recibir a una persona que tiene síntomas o es sospechosa, cómo cubrirse el personal de salud con su indumentaria adecuada, ¿no es cierto?, cómo SAMU lo debe trasladar a este paciente con su estabilización, dependiendo de en qué estado se encuentre, para poder trasladarlo al recinto hospitalario que debe recibirlo para manejar. Y en este caso es en Santiago. Nosotros sabemos que el hospital tiene que recibir, quien nos tiene que recibir a nosotros es en Santiago y por lo tanto eso está coordinado, está conversado. Aquí lo que nosotros estamos capacitando a nuestros profesionales es para saber cómo recibir a este paciente, cómo manejarlo, cómo cuidarse de no contagiarse, ¿no? Porque sabemos que una vez que el paciente tiene síntomas, puede contagiar a las demás personas. Y eso es un aspecto sumamente fundamental en cómo se tiene que cubrir el personal de salud para evitar ese contagio. ¿Es una protección 100% hermética? ¿Hay que tener cierto grado de distancia con el paciente? ¿En qué consiste justamente este protocolo de atención que usted menciona? Bueno, es principalmente cómo se cubre el personal de salud y para eso tenemos una protección estándar, ¿no es cierto?, que tiene que ver con guantes, con mascarilla, con antiparras, con una pechera, con unas botas, pero además en el caso de ébola hay una protección adicional que es con un traje impermeable, un buzo impermeable específicamente para esto, unos guantes de nitrilo que están sobre los otros guantes, unos cubre calzados impermeables, este buzo tiene un cobertor facial que es evidentemente 100% impermeable y por lo tanto impide que cualquier secreción del paciente tenga contacto con el cuerpo del funcionario. Entonces ahí es donde nosotros estamos haciendo hincapié, porque eso es lo más importante, evitar los contagios en un posible y eventual caso sospechoso de ébola que, como yo dije hace un momento, la probabilidad es sumamente baja. ¿Por qué? Porque además hay otros filtros, y no lo mencioné antes, no sé si lo puedo mencionar ahora, es que nosotros, nuestros funcionarios también, desde el Ministerio de Salud y las personas que están encargadas, hacen un seguimiento. O sea, todas las personas que ingresan de países que tienen casos, ¿cierto? A ellos se les hace un seguimiento, porque recordemos que el paciente se puede contagiar, pero 21 días después, hasta 21 días después puede manifestar los síntomas. Y dentro de esos 21 días que no tiene síntomas, no contagia, sino que empieza a contagiar desde que tiene síntomas. Por lo tanto, una persona que llega desde un país que tiene caso, se le hace un seguimiento estricto y estrecho. Tiene fiebre, tiene síntomas, y si es que presenta síntomas, se maneja como un caso sospechoso, ¿ya? Y por lo tanto, ese es un primer filtro. Sabemos que
tienen que llegar por alguna parte las personas que vienen de esos lugares, y a esas personas específicamente se les hace un seguimiento, y por lo tanto la posibilidad de encontrar, por ejemplo, en nuestra región un caso es sumamente baja porque ya hay otro filtro aplicado previamente. Necesariamente tendría que ser o por barco y no tenemos puerto, o por aire, y eso podría registrarse en el aeropuerto de Santiago por lo general. Exactamente, así es. En este mismo aspecto, ¿cómo ha sido el proceso de capacitación del personal sanitario de la región del Maule, justamente en función de lo mismo para evitar que ellos sean víctimas de contagio en el presunto de que ocurriese esta lamentable situación, de que llegara una persona afectada con el ébola a la zona? Bueno, nosotros hemos estado trabajando desde el 19 de agosto con esta comisión por la enfermedad de virus ébola. ¿Quiénes integran la comisión? Servicio de Salud, Seremi de Salud, SAMU también, y hemos ido incorporando de a poco también a los otros sectores, como yo le comentaba, PDI, ¿no es cierto?, Bombero, ONEMI y otros sectores que también tienen que ver con el manejo. Nosotros hemos ido haciendo reuniones, hemos ido haciendo capacitaciones por sector, ¿no es cierto?, y por lo tanto ya se enseñó, ya se difundió la manera en cómo se pone el traje, cómo se saca el traje, porque a veces incluso es más riesgoso sacarse el traje que ponerse el traje. Y por lo tanto ahí, con las personas especializadas que tenemos, que no solo se han ido a capacitar a Santiago a raíz de este caso, sino que tienen experiencia, mucha experiencia, principalmente son enfermeras que saben de estos temas, han ido difundiendo la información, se han ido capacitando, se ha visto persona por persona cómo se pone, cómo se saca el traje, cómo se maneja, se han hecho múltiples capacitaciones, y de hecho ya un poco para redondear esto, hacemos este simulacro que es una simulación en caso de que un paciente, es como un paciente real que tuviera sospecha de viruela, cómo se maneja. Estamos conversando con la Seremi de Salud de nuestra región del Maule, la doctora Valeria Ortiz, que nos acompaña hoy en este capítulo de Agenda Región, donde estamos abordando los diferentes protocolos y la forma en la cual la región del Maule se está preparando para enfrentar el hipotético escenario de una persona o un grupo de personas afectados por el virus ébola. En la segunda parte de nuestro espacio vamos a conversar con la autoridad sanitaria respecto del trabajo que se está desarrollando también en el tema de la inmunización sobre el virus del papiloma humano. Acompáñenos a una y más Agenda Región, siempre por Campus TV.